en contacto, estamos en nuestro espacio de Familias Preventivas, que para mí es un placer estar con el doctor Aldo Rimacha Naranjo, psiquiatra. Doctor querido, qué gusto hablar nuevamente. ¿Cómo está usted? Hola, muchas gracias otra vez por la invitación. ¿Qué tal Día de la Madre? ¿Todo bien? Muy bien, aquí con mi mamita. Muy bien, bueno, y ahora vamos a tocar un tema sumamente importante que conlleva al análisis de en qué momento uno está abusando del alcohol. Doctor, bienvenido. Arrancamos con eso. Por supuesto. Me gustaría un poco también aclarar que el alcoholismo como tal, en 1976 la Organización Mundial de la Salud declaró que el alcoholismo o la dependencia alcohólica es un estado tanto psíquico como fisiológico. ¿A qué se refiere esto? Pues no, el estado psíquico se refiere más bien a esos pensamientos, a las ideas de consumos y a los actos compulsivos que la gente recurre para ingerir esta sustancia. Y el fisiológico, porque estas personas, después de tanto consumo que han tenido, ya crean una dependencia y su organismo se acostumbra a esta sustancia que cuando intentan dejarla se les dificulta muchísimo. Y sumado a lo que usted acaba de decir, también es catalogado como una enfermedad de salud mental, por eso lo tratamos acá, para traer un poco de conciencia. Ahora, las cifras son realmente alarmantes, doctor. Ecuador está en 7º puesto de consumo de alcohol en América Latina. ¿Qué ocasiona el uso o el abuso del alcohol en nuestro organismo? Mire, el abuso, por lo contrario, no tiene mucho que ver con la frecuencia como la gente a veces piensa. Okay. Aunque no podemos desligarla tampoco, porque si uno consume con mucha frecuencia, en algún momento va a recurrir al abuso. Correcto. Pero el abuso más bien significa a la cantidad que la persona ingiere. Okay. ¿Ya? Obviamente, entre más ingiera esta sustancia, va a recurrir a la intoxicación. Y para eso hay grados de intoxicación, pues, ¿no? Ok, no sé si tenemos una claqueta con los grados del límite del alcohol en la sangre que tenemos, doctor, para ir analizando poco a poco. De 0 a 0.5, disminución de las inhibiciones. ¿Cuáles serían estas? Ya, ahí tenemos, por ejemplo, que dice 0.05 gramos por litro de alcohol. Ya, por litro de sangre, perdón. Correcto. Ahí ocasiona la sintomatología que hay una disminución de las inhibiciones. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, de acuerdo a la cantidad de intoxicación, la sintomatología. Si es una ingesta leve, ocasiona una 0.05 que ocasiona disminución de las inhibiciones. Ahí es cuando erróneamente decimos, tómate un traguito de alcohol para que te quite el nerviosismo o para que te pongas en onda con nosotros en la fiesta. Eso es algo que le vamos a hablar porque también tenemos otros grados que producen preocupación. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más de abuso del alcohol en Familias Preventivas, aquí con el doctor Aldo Rimacha. La disminución de las inhibiciones, estamos conversando con el doctor Aldo Rimacha. Doctor, 0.10 grados de alcohol en la sangre, ¿qué puede ocasionar? Ya, cuando estamos hablando de 0.10 gramos en la sangre de alcohol, estamos viendo sintomatologías un poco más severas, pues, ¿no? Ya ahí estamos hablando de un límite. Aquí en nuestro país, con 0.10 estamos diciendo que ya la persona no está apta para conducir. Okay. ¿Ya? Y sintomatológicamente hablando, ya nosotros vamos a ver que una persona no puede o tiene dificultad para hablar, para la pronunciación. ¿Ya? Okay. Esta es la sintomatología a ese nivel. Está de más decir, obviamente, que cuando uno debe conducir, no debe manejar, no debe tomar, perdón. Correcto. ¿Ya? Pero hay un dato muy relevante aquí, ¿no? Una copa y media puede producir niveles de alcohol de 20 a 30 miligramos sobre decilitros. ¿Ya? Y esto, que a la larga es algo leve, pero ya produce sintomatología, sobre todo en la parte cognitiva y en la motricidad. Eso estamos hablando de confusión, ahí tenemos estupor. 0.50, doctor, me quiero ir al coma. Por supuesto. Y 0.60, paro respiratorio y muerte. Por supuesto, hay dosis tóxicas como dosis letales. Estamos hablando de 300 a 400 miligramos sobre decilitros, que son dosis ya letales en cuanto a la ingesta de alcohol. Porque, como dije, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y peor, ahora, como hemos visto hace poco, hemos escuchado un caso sonado de que ciertas personas lo mezclan con otras sustancias, sobre todo fármacos. Entonces, hacen un efecto sinérgico que deprime aún más el sistema nervioso y puede producir la muerte por un paro cardiorrespiratorio.
¿En qué punto o en qué línea pudiéramos nosotros descifrar ante la ama de casa la palabra estupor? Eso es cuando tenemos el 0.40 gramos de alcohol en la sangre. Bueno, efectivamente eso es un síntoma ya de tipo neurológico, pues, ¿no? Euforia cuando está en un estado de júbilo, de exaltación, ya después viene un estado de confusión, el paciente no distingue. Un estado de estupor cuando ese estado de conciencia ya está muy disminuido y solo reacciona ante un estímulo táctil. ¿Ya? Y coma es cuando ya no hay reacción ante estímulo táctil. El estupor se pudiera decir que es cuando vemos esos videos en que las mujeres se quitan la ropa y que al día siguiente no se acuerdan absolutamente de nada, que esperan su estupor. No, eso más sería un estado de tipo confusión, okay, ¿ya? O algo de euforia. ¿Ya? Estupor quiere decir, por ejemplo, una persona que está en el mueble acostada y reacciona cuando uno lo llama. Ah, ¿ya? Okay. Ahí reacciona. Y coma es cuando está tirado en el mueble y no responde ante ningún estímulo. Y el paro respiratorio y la muerte que ya nos mencionó, doctor, pero ahora, ¿en qué momento esa línea delgada de bebedor social se convierte en una persona que ya tiene problemas serios con el alcohol? Bueno, entre más tiempo tenga en el consumo, es mayor el riesgo de producirse esto. ¿Por qué? Porque genera una tolerancia. Ya, entre más tiempo tienes consumiendo, generas mayor tolerancia al alcohol y lleva a que la persona consuma más. Wow, recomendaciones finales para las amas de casa y también nosotros que nos convertimos en esos pilares de agente ante los adolescentes que hoy en día consumen alcohol ininterrumpidamente. Bueno, más que nada nosotros debemos tener una cultura para esto, ¿no? Tenemos que adoptar esta cultura para tomar responsablemente, porque no solo nos puede afectar a nosotros, también puede afectar a nuestra familia o a terceras personas. Correcto. Doctor, quiero agradecerle muchísimo. Estuve conversando con el doctor Aldo Rimaza, psiquiatra, sobre el abuso del alcohol. Como siempre decimos, en Familias Preventivas les traemos toda la información para tomar las mejores decisiones y ya se ha hablado que el alcohol es totalmente el enemigo de nuestra salud. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más.